Hola mis queridos amigos, en este video vamos a ver lo que son los eventos. La forma en que tienen para comunicarse los componentes entre sí es mediante los eventos. Por ejemplo, si un componente necesita pasar datos a otro componente, eso lo hace emitiendo un evento. También desde un componente podemos ejecutar algún método que esté definido dentro de otro componente emitiendo lo que son los eventos. Hasta el momento hemos venido trabajando en un solo componente. Entonces lo que vamos a hacer es crear un componente nuevo y en ese componente vamos a poner el listado de usuarios. Entonces vamos a poner lo que es esta tabla acá con su buscador y su select y la paginación. Entonces nos vamos hacia Visual Studio Code y acá en la terminal vamos a crear un nuevo componente. Entonces con php artisan main library y a ese componente le vamos a poner list users. Entonces damos enter. Nos dice que el componente se ha creado. Entonces vamos acá a los archivos. Acá tenemos la clase del componente que se llama list users y acá en donde retornamos la vista podemos dar un control click y se nos abrirá la vista de ese componente. Vamos a poner este acá y dejamos estos otros dos. Ahora vamos a pasar la lógica para listar los usuarios hacia el componente nuevo. Entonces lo primero que vamos a hacer es acá en el método render, vamos acá a la línea de código donde estamos obteniendo los usuarios, la vamos a cortar, vamos hacia la clase del nuevo componente que se llama list users. Entonces en el componente de list user, en el método render, vamos a pegar la obtención de los usuarios, vamos a importar la clase. Entonces la clase es la de models y estos usuarios debemos de pasarlos a la vista. Entonces vamos hacia el componente de usuarios, veamos esta línea, vamos al componente de list users y acá donde estamos retornando la vista vamos a poner una coma, un array y pasamos la lista de los usuarios. Amigos, vamos un momento al navegador a ver qué es lo que tenemos, recargamos. Acá nos va a dar un error que ya no tenemos disponible la variable de usuarios desde el componente de users. Entonces acá en la vista del componente de users la vamos a abrir, vamos a copiar que es este div, en el div donde tenemos el select y el buscador. Entonces lo copiamos, lo cortamos mejor, vamos hacia la vista de list users, acá la pegamos, volvemos hacia users component, vamos a cortar lo que es la tabla junto con los enlaces de paginación. Entonces los cortamos, acá los pegamos debajo del div y ahora vamos a quitar esta C de acá y ahora vamos a incorporar el nuevo componente. Entonces lo hacemos con library y entre paréntesis y comillas vamos a poner el nombre del componente, que el nombre del componente es el que tenemos acá de list users. Entonces colocamos ese nombre, entonces list-users. Con esto ya nos incorpora lo que es esta vista. Vamos un momento al navegador, recargamos y acá vamos a tener unos problemas que nos dice que no tenemos definida la propiedad shares y eso es porque la tenemos definida en el componente de users. Entonces volvemos al componente de users, acá vamos a copiar estas dos propiedades ya que estas dos propiedades le pertenecen a la tabla. Entonces las cortamos, vamos hacia la clase de list users y acá dentro de la clase vamos a pegar estos dos. Otra cosa que estamos usando es la paginación, entonces debemos también incorporar lo que es la clase y usar el tray. Entonces volvemos hacia el componente de users, entonces acá lo que es la clase para la paginación la cortamos, la pegamos en list users y como es un tray debemos de usarlo dentro de la clase. Entonces copiamos el use, vamos hacia list users y acá dentro de la clase vamos a pegar. Ahora vamos hacia el navegador, recargamos, esperemos que todo funcione. Pues acá nos sale un error que nos dice que el library solo soporta un elemento HTML por componente y nos ha detectado que tenemos múltiples elementos para el componente list users. Bueno, este error es fácil de solucionar y no lo habíamos visto, entonces vamos a ver de qué se trata.
Entonces volvemos acá hacia la vista del componente de list users y básicamente ese error es porque estamos devolviendo más de un elemento HTML. Acá estamos devolviendo un div, estamos devolviendo una tabla, y como estamos devolviendo más de un elemento, Liveware lo toma como un error. Entonces para solucionarlo debemos de retornar solo un elemento HTML. Entonces vamos a crear un div y dentro de este div vamos a encerrar todo el HTML que tenemos acá, incluyendo los links de paginación. Pues acá pegamos y con esto estamos devolviendo solo un elemento de HTML. Entonces vamos hacia el navegador, acá vamos a recargar, ya funcionó. Vamos a mirar si el buscador está funcionando. Entonces vamos a buscar lo que es el cuarto registro de EOS. Entonces vemos que está funcionando bien. Vamos a paginar de a 10 registros, listo, todo está funcionando bien, ¿no? Ahora vamos a mostrar el listado de usuarios que comience desde el último registro agregado. Entonces vamos hacia el editor y acá en la clase de list users, acá donde estamos obteniendo la colección de los usuarios, acá vamos a poner lo que es un order by. Entonces con flecha order by vamos a poner que va a ser descendente y que lo ordene por el ID. Entonces vamos hacia el navegador, recargamos, nos sale que la dirección debe ser ascendente o descendente. Vamos a ver si nos quedó mal escrito. Acá ordenamos por el ID de forma descendente, volvemos hacia el navegador, recargamos, ese era el error. Entonces ya nos muestra como primer registro el último usuario creado, ¿no? Vamos a agregar un usuario nuevo en las extensiones. Acá en Fake Filler vamos a darle clic, acá nos rellena los campos. Vamos a quitar este texto que nos pone en el buscador. Acá restablecemos la paginación y le damos en crear usuario, movemos, lo creo. Y acá tenemos dos detalles, y es que cuando creamos un nuevo usuario, los datos de ese usuario se quedan acá en los inputs, deberían de quitarse. Y otra cosa es que esta tabla no se actualizó, o sea, seguimos teniendo los mismos 9 usuarios y el usuario que acabamos de crear no aparece por ningún lado. Y para que aparezca ahora tenemos que recargar lo que es la página. La recargamos y como vemos ahorita sí nos aparece que tenemos 10 usuarios y nos aparece la información del usuario que acabamos de crear. Y eso sucede porque el componente de list users en ningún momento se ha enterado que el componente que tenemos para crear el usuario ha creado un nuevo usuario. Entonces el componente de list user no sabe que se ha creado un nuevo usuario. Entonces para que este componente se actualice desde el componente que creamos el usuario, necesitamos informarle al componente que lista los usuarios que por favor se actualice. Entonces para eso necesitamos emitir lo que es un evento, pero antes de emitir el evento vamos a hacer acá que cuando creemos un usuario acá el formulario se limpie. Para eso vamos hacia el editor y en el componente de users, acá es donde estamos creando el usuario, y nos vamos hacia el método donde estamos creando el usuario, y acá al final vamos a usar lo que es this reset. A este reset le podemos pasar un array y dentro de este array le podemos pasar las propiedades que queremos que se reinicien. Entonces vamos a poner lo que es name, vamos a poner lo que es el email, el password y por último la image. Acá punto y coma. Entonces con este método reset lo que hacemos es restablecer todas las propiedades que coloquemos acá dentro del array, las va a restablecer a su valor por defecto. Entonces vamos a probar, vamos hacia el navegador, acá vamos a crear un nuevo usuario. Entonces acá con Fake Filler rellenamos los campos, quitamos este texto que nos coloca acá, damos en crear usuario,
como vemos, crea el usuario y nos limpia los campos. Ahora sí vamos a emitir el evento, porque como vemos, el usuario que acabamos de crear no está reflejado acá en la tabla. Entonces, para que se muestre el nuevo usuario debemos de recargar. Vamos a recargar. Acá recargamos. Ahora sí nos aparece el usuario con ID 11. Entonces vamos a emitir el evento desde el componente de usuario hacia el componente de listar usuarios. Vamos hacia el editor y desde el componente de users, acá, cuando creemos el usuario, vamos a emitir un evento, y eso lo hacemos con un método que tenemos disponible acá en la clase. Entonces damos this, y para emitir eventos usamos lo que es el método dispatch. A este método le pasamos lo que es el nombre del evento, y después de indicarle el nombre del evento le podemos pasar una serie de parámetros, y esos parámetros son los datos que le queremos pasar al otro componente. Entonces vamos a darle un nombre, y este nombre le vamos a colocar de update leaks. Acá como segundo parámetro le podemos pasar la información. Entonces, por ejemplo, acá le podemos pasar lo que es el usuario. Entonces solo para probar vamos a guardar el usuario recién creado en una variable user, y ese objeto user vamos a pasarlo acá en el evento. Entonces vamos a darle punto y coma, ya estamos emitiendo el evento. O sea, cada vez que se crea un usuario estamos emitiendo el evento de actualizar lista, y a ese evento le estamos pasando la instancia de un usuario. Pero ahora necesitamos desde el otro componente escuchar este evento, acá para ser un poco más consistentes. Entonces acá lo que estamos haciendo es crear un nuevo usuario. Entonces, en forma de acción, acá al evento vamos a ponerle el nombre de create user. Acá estamos emitiendo el evento, y ese evento necesitamos escucharlo en el otro componente. Para eso nos vamos hacia el componente de list users. Para escuchar un evento, eso lo hacemos con la sintaxis de anotación. Entonces, de igual forma como definimos las validaciones, entonces acá con numeral, gato o asterisco. Después del numeral vamos a poner corchetes cuadrados, y dentro de los corchetes vamos a poner lo que es un on, pero con la O en mayúscula. Este on vamos a ponerle unos paréntesis, y dentro de estos paréntesis va a ir el nombre del evento que vamos a escuchar o que queremos intersectar, que se llama create user. Pero antes debemos de importar el atributo de on. Los damos en importar class. Entonces la clase correcta es la de library attributes-on. Esta es la correcta. Entonces acá ya estamos intersectando el evento, y acá debajo ponemos la función o el método que queremos que se ejecute. Entonces ponemos public function, y acá sí le vamos a poner lo que es el update leaks, acá paréntesis. Esto, ya creamos el método. Estamos escuchando el evento de create users. Cada vez que se emita este evento de create users, se va a ejecutar este método de update list. Entonces acá en el componente de users component, al momento de emitir el evento le estábamos pasando lo que es una instancia de usuario. Volvemos hacia el componente de list users, y la forma en que podemos recibir esa instancia es acá declarando una variable users, y vamos a dejarlo como un parámetro opcional. Entonces le damos un valor por defecto que es null. Entonces acá vamos a poner un done, y dentro de este done vamos a poner la instancia de usuario que estamos recibiendo. Entonces acá damos punto y coma, volvemos hacia el navegador para probar.
Entonces acá vamos a recargar por si algo. Entonces vamos a crear un nuevo usuario. Pues acá con fake filler, acá borramos esto. Listo, tenemos 11 usuarios. Vamos a crear uno nuevo. Nos crea el nuevo usuario. Entonces, como vemos, el método que tenemos para listar los usuarios recibió el evento, recibimos la instancia del usuario, acá la estamos mostrando. Vamos a cerrar acá. Y otra cosa que hizo fue actualizar la lista. Vamos a darle acá a recargar. Entonces vamos a comentar esto del done. Vamos hacia el navegador, vamos a crear un nuevo usuario. Entonces acá quitamos esto, acá lo dejamos otra vez en 5. Entonces vemos que tenemos 12 usuarios. Y acá el último usuario creado tiene el ID 12. Entonces vamos a crear un nuevo usuario, a ver qué pasa. Le damos crear usuario. Como vemos, se creó el usuario, se emitió el evento. Ese evento lo intersectó acá el componente para listar el usuario, y el componente de listar usuarios se actualizó correctamente. Y eso es porque al intersectar el evento, entonces estamos ejecutando un método pues que en el momento no está haciendo nada, pero estamos volviendo a llamar al componente de list users, y al volver a llamar a ese componente automáticamente se ejecuta lo que es el método render, y por eso nos actualiza la lista de los usuarios. Entonces, en resumen, lo que hicimos teníamos todo dentro de un componente. Entonces lo que hicimos fue crear un componente nuevo para el listado de usuarios, y en el componente anterior dejamos la lógica para crear un nuevo usuario. Pues vimos que al tener los componentes separados prácticamente se desacoplan y no se entienden entre sí, pero para poder tener como una comunicación entre esos dos componentes necesitábamos desde un componente emitir un evento y desde el otro componente escuchar ese evento, y así podíamos tener una comunicación entre componentes. Bueno amigos, hasta acá este video. Hay otros detalles por cubrir sobre los eventos, los vamos a ir viendo en el transcurso del curso, pero por el momento vamos a dejar este video hasta acá. Entonces nos vemos en el próximo video. Adiós amigos, que estén muy bien. Chao.